Bueno, Dios me lo bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Una tremenda bendición, hermanos. Seguimos un día más sirviéndole al Rey de la Gloria. Recuerde que Él es digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Es bien importante, hermano, que nosotros tengamos claro lo que es la doctrina del nombre de Jesús. Amén. Recuerde que nosotros enseñamos la unicidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Recuerde, es Padre en la creación, cuando creó todas las cosas, Hijo en la redención, cuando murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos redimió de todos nuestros pecados, de nuestra culpa, y Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Por eso es bien importante que nosotros tengamos claro, hermano, nosotros enseñamos la unicidad de Dios. Es bien importante que usted lo meta en el corazón y pueda entender, hermano, que el cumplimiento de Dios se está dando todas las escrituras. Porque hay gente que dice, no, yo creo que Jesucristo es Dios, pero ¿cómo demostramos que Jesucristo es Dios? Por eso son buenas estas enseñanzas, para que usted tenga las bases bíblicas y pueda demostrar que Jesucristo es Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la profecía y del cumplimiento de aquella profecía. Luego les mostraré los versículos donde dice que Jesucristo es Dios. Pero es bien importante que nosotros tengamos claro la profecía. Recuerde el pasado, lo que se escribió, que se profetizó que se haría, y el cumplimiento que se dio de aquella profecía. Amén. Pero quiero empezar leyendo con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, y dice: este Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Recuerde, Padre en la creación, Verbo, que fue la palabra hablada, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, que es el tiempo de la gracia, el que vivimos ahora. Amén. Por eso es que escribe el mismo Juan en este versículo del capítulo 5, del versículo 20, y dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Por eso es importante que usted entienda bien lo que Dios nos quiere decir a través de su sagrada palabra. Amén. Vamos a leer profecías y el cumplimiento de aquellas, para que nosotros vamos teniendo una base más clara de lo que estamos hablando. Amén. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver cuándo se cumple esta profecía. San Mateo 1, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren que nosotros estamos leyendo la promesa y el cumplimiento. La misma palabra nos afirma de que ese es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta. Amén. Por eso cuando leemos Isaías 9:6, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, a la luz de las escrituras, nos damos cuenta de muchas verdades, hermano. No es algo que nosotros, como muchos se paran a alegar entre doctrinas y todo. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la sagrada palabra de Dios. Y cuando usted enseña a través de la palabra de Dios, hermano, la máxima autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Recuerde que lo que dice en Timoteo: la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros nos tenemos que preparar para toda buena obra, y una de las buenas obras es enseñar la sana doctrina. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 11, y dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Está hablando del nacimiento de Jesús, que es lo mismo que vimos en Isaías, que es el Señor. Recuerde que leíamos ahí y decíamos: consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Y es bien importante que usted entienda, hermano, esto. Ahora miremos en el mismo Isaías, hermano, el cumplimiento cuando Dios dice que se va a manifestar a los pobres y va a hacer grandes señales. Isaías 35, versículo 3, y dice: fortalece las manos cansadas. Isaías 35, versículo 3, y dice: fortalece las manos cansadas y las rodillas endebles. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ¿qué? Un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Hermano, está hablando de las señales que va a hacer. Ahora miremos en Lucas, que es bien importante, capítulo 7, que fue lo que pasó cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a buscarlo, hermano. Recuerda que Juan el Bautista manda a sus discípulos no porque él no supiera quién era Jesús, sino que él ya había entregado su ministerio cuando había bautizado a Jesús, ya había acabado lo que tenía que hacer, y él tenía que dejar testigos presenciales que habían visto y oído de lo que Jesús estaba haciendo, porque recuerde que el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta, y era importante lo que dijeran también sus discípulos, y él los manda allá. Por eso es que cuando leemos Lucas 7, versículo 20, dice: cuando pues los hombres que vinieron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte si eres el que había de venir o esperamos a otro. Entonces mire lo que pasa. En esa misma hora sanó a muchos enfermos de plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y dice: y respondiendo Jesús le dijo: y hacer saber a Juan de lo que habéis visto y oído, testigos presenciales, de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire que se cumple la promesa de Isaías 35. Ahora miremos la promesa aquí en Isaías 43, que es el llamamiento de Juan el Bautista. Mire que ni siquiera había nacido Juan el Bautista y ya lo tenían en lista, en la nómina, para que anunciara el milagroso suceso de la venida del Señor. Y dice Isaías 43: voz del que clama en el desierto, preparará el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Ahora miremos cuándo se cumple esto. Vamos a ver por la luz de la Escritura, a ver si nos afirma que esto de lo que estamos diciendo es verdad. San Mateo 3:1, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Amén. Vemos que se está cumpliendo aquella misma profecía de dice que iban a preparar a alguien. Y en el mismo Isaías 45, mire, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice que se va a manifestar la gloria de Jehová, y dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, todo el mundo le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y miren el mismo San Mateo 3, versículo 13. Recuerde cuando Jesús llegó donde Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y dice el versículo 13: entonces Jesús vino a Galilea, a donde Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado. Y luego del agua, he aquí
del cielo fueron abiertos y vi al Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma, venía sobre él. Y oí una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire que se estaba cumpliendo aquella hermosa profecía, hermano. Se estaba cumpliendo, todo ojo, toda carne le verá. Y por eso es que Juan el Bautista le dice: Señor, pero antes tú vienes a mí cuando necesito yo ser bautizado por ti. Es cuando nosotros debemos entender, hermano, que Jesús volteó y le dijo: no es necesario que se cumpla toda justicia. El que hizo la justicia, el que hizo la ley, él mismo la tenía que cumplir. Por eso él no la iba a quebrantar, porque él mismo era el que la había hecho. Amén. Y por eso es importante que nosotros lo tengamos claro en el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios tiene un propósito para cada cosa y nosotros nos tenemos que meter en ese propósito. Por eso es que cuando nosotros leemos del capítulo 40, el versículo 10, y dice: he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo enseñoreará, y dice: he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. Está hablando de que él vendrá, hermano, y él hará algo bien poderoso. Por eso es que cuando nosotros leemos Apocalipsis, mire lo que dice aquí en Apocalipsis. Voy a alcanzar a leer y va a tocar hacer dos partes. Apocalipsis 10, Apocalipsis 22. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, versículo 12, y dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, y dice, para recompensar a cada uno según sus obras. Y dice: y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavaron sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Amén. Mire que si nosotros vemos el título, la venida de Jesucristo. Amén. La venida de Jesucristo se acerca, hermano, y por eso es importante que nosotros tengamos claro. Voy a seguir con otras profecías y otro cumplimiento, porque este tema está bien bonito. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde.